El mal que necesito vencer todos los días. Bendiciones, pueblo de Dios, a toda la audiencia que se conecta. Dios me los bendiga. Que la gracia y la paz del Espíritu Santo sea sobre sus familias. Amén. Vamos al libro de Santiago, capítulo 4, versículo 1, en la versión bíblica, Nueva Traducción Viviente. Esta versión es de mucha bendición porque le facilita al lector poder captar el mensaje de Dios muy fácil hacia nuestro corazón. Que lo que el Espíritu de Dios nos quiere decir en su palabra, poder nosotros recibirlo, aleluya, y entender el mensaje de Dios. En el libro de Santiago, capítulo 4, versículo 1, el Espíritu Santo le revela al apóstol Santiago una realidad existente que el ser humano vive todos los días, sea hombre, mujer, sea cristiano o no cristiano. Hay algo que lo lleva muchas veces a accionar de una forma mal, de cometer malas decisiones, de que no quiero hacer eso malo, pero al final eso me termina dominando y acciono a lo malo. Cosas que suceden en nuestro exterior, que son provocadas desde nuestro interior. Y el Espíritu Santo le revela esta verdad al apóstol Santiago, la cual vamos a leerla. Santiago capítulo 4, versículo 1, en la versión Nueva Traducción Viviente. ¿Qué es lo que causa las disputas y las peleas entre ustedes? ¿Acaso no surgen de los malos deseos que combaten en su interior? Palabra malos deseos. ¿Dónde viene el mal deseo? La parte espiritual conocida en la vida del ser humano como el alma. Esa área donde tenemos el intelecto, la mente, los sentimientos, las emociones, la voluntad humana propia, que es el libre albedrío. Esa es conocida como la tricotomía del ser completo, espíritu, alma y cuerpo. Tenemos allí el alma, donde está el área allí de los sentimientos, allí mismo donde opera los malos deseos, que es conocido, aleluya, como la concupiscencia. Malos deseos que llevarán la vida de la persona, sea hombre o mujer, a tomar decisiones fuera de la voluntad de Dios. Aguarde esta palabra allí en su espíritu, allí atesórala. La concupiscencia nunca traerá beneficio para el propósito de Dios en tu vida. Es más, ella te quiere detener y paralizar de la voluntad de Dios. Ella te quiere sacar del propósito de Dios. Ella no quiere que tú avances, ella quiere que tú te paralices. Ella no te quiere sumar, ella te quiere restar. Y aquí el Espíritu de Dios, gloria al Señor, le habla al apóstol Santiago que las disputas entre hermanos, las peleas en las familias, lo que sucede entre los hijos con los padres, esa rebeldía de tus hijos en contra de ti, es una señal que viene provocada desde el alma, los malos deseos, allí la concupiscencia. Pero el Espíritu de Dios le sigue hablando al apóstol Santiago, oh gloria a Dios, que no podemos echarle la culpa a Dios. Ya cuando sabemos esta verdad, es importante seguir allí conociéndonos por dentro. Si logramos conocernos por dentro, si logramos con la ayuda del Espíritu Santo vencernos por dentro, podremos también vencer por fuera. Mira lo que dice el apóstol Santiago en el capítulo 1, versículo 13 y 14. Lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. Y cuando sean tentados, acuérdense no decir, Dios me está tentando. Dios nunca es tentado a hacer el mal y jamás tienta a nadie. La tentación viene de nuestros propios deseos, los cuales nos seducen y nos arrastran. De esos deseos que nacen los actos pecaminosos y el pecado, y cuando se les deja crecer, da a luz la muerte. Así que, hermanos, no se dejen engañar. ¡Wow! ¡Qué realidad! Donde el Espíritu de Dios le habla a la iglesia, al cuerpo de Cristo, porque muchas veces podemos pensar que son cosas espirituales que tienen que ver con demonios, principados, que es Satanás, cuando en realidad somos nosotros los mismos culpables, que la situación que se presenta es porque viene de la raíz de nuestra alma, allí de nuestros malos deseos,
Tenemos 3 enemigos, iglesia, audiencia, que me escuchas. 3 enemigos tenemos a diario todos los días. Número 1, nosotros mismos, la carne, que está ahí ligada con el alma, donde está la concupiscencia, que tenemos que vencerla. Somos nosotros mismos el primer enemigo que tenemos. Segundo, el mundo, sus tentaciones, sus placeres, este sistema que cada día se está contaminando. Y tercero, Satanás con sus principados y sus demonios, sus gobernadores de las tinieblas. 3 enemigos que enfrenta el cristiano a diario, todos los días. Pero hay uno que es más fuerte, y es el que está aquí hablando el Espíritu Santo al apóstol Santiago, el cual, oh gloria a Dios, muchas veces por falta de conocimiento el pueblo de Dios perece porque no conoce esta revelación de la palabra que el Espíritu de Dios le dio al apóstol Santiago para que la iglesia sea edificada bajo esta palabra que viene del cielo. No le echemos la culpa a Dios. Es el mal deseo que opera dentro de nosotros, allí en el alma. Y esta misma situación la estaba presentando el apóstol Pablo, gloria a Dios, en Romanos capítulo 7, versículo 15. Vamos aquí a ver el apóstol Pablo. Romanos capítulo 7, versículo 15. Dice, les lo voy a leer en la versión La Reina Valera. Amén. Porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Wow, ve lo que dice Pablo. Lo que aborrezco, eso hago. Muchas veces movido y accionaba a actuar en obras de la carne, cuando él no quería, pero al final eso terminaba dominándolo. Seguimos en el verso 16. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. La palabra de Dios es conocida como esta manual, esta ley que nos dice que cuando le damos lugar a esos deseos de la concupiscencia, ella nos va a hablar claramente que no está correcto. Entonces aprobamos y sabemos entonces que la palabra de Dios lo que quiere es que nos vaya bien a nosotros como cristianos, como seres humanos aquí en la tierra. Verso 17. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Aquí lo dice Pablo. No soy yo quien hace eso. Es algo que está en mí. El pecado que mora en mí. Que está hablando también el apóstol Santiago. Ese mal deseo, esa concupiscencia que tiene que ser quitada en el nombre de Jesús. Con la ayuda de Cristo. Con la ayuda del Espíritu Santo. Aleluya. Seguimos aquí leyendo sobre lo que expresa el apóstol Pablo. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Una batalla, una lucha, dice el apóstol Pablo. Quiero hacer el bien, pero al final no puedo hacerlo y termino haciendo el mal que no quiero. Eso hago. ¿Acaso no le pasa a alguno de ustedes que me escuchan? Tú, mujer que estás allí, hombre de Dios que estás allí, esta realidad que vivía el apóstol Pablo, ¿la estamos viviendo nosotros? No te sientas que eres el único que está allí batallando con eso dentro de ti y que nadie te va a entender. El apóstol Pablo te entiende claramente. Él pasó por lo que tú estás viviendo en este momento. Pablo sintió lo que tú sientes allí. Aquello que tú no puedes controlar, que termina al final dominándote. Pablo también lo vivió en su vida. Seguimos leyendo en el verso 20. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Pablo dice, no lo hago yo, sino el pecado que está en mí, la concupiscencia que está en mí, que opera en mi alma. Esos malos deseos son los que me llevan a ejecutar esas acciones incorrectas, las cuales me apartan del llamado de Dios. Y yo no quiero hacer eso, pero eso me domina. En el versículo 21 del capítulo 7 de Romanos dice, así que queriendo yo ser el bien, hallo esta ley, que el mal que está en mí, porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios. Hay una lucha, hay una batalla. Nuestro espíritu quiere buscar a Dios, quiere estar conectado con Dios, quiere deleitarse en la ley de Dios, pero también está en la otra área del alma, donde está allí los deseos, los sentimientos. Ella trabajará para más bien satisfacer la carne, para que la carne accione en las obras de la carne. Pero nosotros, con la ayuda del Espíritu, podemos entonces
saber que nosotros tenemos que agradar más a Dios que la carne, agradar más al Espíritu Santo que los deseos que el alma quiere satisfacer. En verso 23 dice el apóstol Pablo: pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Es la concupiscencia que opera en el alma, allí esos malos deseos para controlar nuestros miembros, aquí nuestro cuerpo, y accionen a cometer el pecado que trae la muerte espiritual para cada hombre, cada mujer que le hace caso a la concupiscencia. Recuerden, como se lo dije al principio, la concupiscencia no quiere traer beneficios jamás para la vida del ser humano. Lo que quiere es destrucción, y como se dice aquí la palabra en Romanos, que el mismo apóstol Pablo dice: porque la paga del pecado es muerte. La concupiscencia lo que quiere es matarte, mujer. La concupiscencia lo que quiere es matarte, hombre que me escucha. La concupiscencia quiere destruir al ser humano. Y el apóstol Pablo, expresando esta realidad que estaba viviendo, no encontraba una solución, no encontraba una salida de victoria, no encontraba un escape, y él estaba afligido, y él decía: Señor, miserable de mí, que no puedo librar de esta situación, no encuentro. Pero eso lo dice Pablo en el capítulo 7 de Romanos, y el Espíritu Santo le dice: Pablo, prepárate para que escribas el capítulo 8, porque te voy a entregar la llave que va a destruir la carne en ti, la concupiscencia en ti, los malos deseos. Romanos capítulo 8, esta es la revelación del Espíritu, la llave de victoria, viviendo en el Espíritu. Romanos capítulo 8, versículo 1. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Aleluya. No hay ninguna condenación con aquella generación que recibe la llave de andar en el Espíritu, caminar en el Espíritu. Oh, gloria a Dios. Estos son los que vencen los malos deseos. Estos son los que vencen la concupiscencia. Estos son los que avanzan en el reino. Estos son los que caminan con el Espíritu Santo y ven la manifestación del beneficio de caminar en el Espíritu en sus vidas, en cada hombre, en cada mujer. Oh, Rabasha Katarabashaya. Los que caminan en la carne son dominados por la concupiscencia, por los malos deseos, y por cuanto ellos son esclavizados por la concupiscencia, están condenados, están bajo esclavitud espiritual, están espiritualmente muertos, y el espíritu se seca, y cuando el espíritu muere, ya no hay relación, ya no hay comunión, ya no hay una intimidad con Dios, porque el espíritu está muerto por causa del pecado. Pero el espíritu, la única manera de que pueda resucitar es por medio del Espíritu de Dios. Cuando salgo de la carne y entro en el espíritu, mi vida entra en avivamiento y comienzo a vencer las obras de la carne y la concupiscencia, comienzo a vencerla y comienzo a vencer los malos deseos. Y por causa de caminar en el Espíritu Santo tiene un fruto que me ayuda a vencer la concupiscencia en mí, el cual es la templanza. En el libro de Gálatas capítulo 5 versículo 22, el último fruto, que es el 9, es templanza, es el dominio propio. Y el dominio propio nos da a nosotros el poder por parte del Espíritu Santo para controlar nuestra mente, para controlar nuestra boca, para controlar nuestras acciones, nuestros pasos, nuestras decisiones, porque el deseo controla la acción del cuerpo humano. Y la concupiscencia, ella cuando lleva a la persona a pecar, es porque lo mantuvo allí, incitando en su mente, lo sedujo, lo atrae para que accione el pecado que lo quiere llevar. Pero cuando nosotros tenemos al Espíritu Santo en nuestra vida, recibimos la llave del Espíritu. El dominio propio significa control de nosotros mismos, control de ti mismo. Ese control de ti mismo te da la capacidad de poder controlar tu manera de pensar, tu manera de hablar y tu manera de accionar. Y no le vamos a dar más lugar a las obras de la carne, no le vamos más a dar lugar a los deseos de la carne, a la concupiscencia, a esos malos deseos que nos llevan fuera de Dios, que nos apartan de Dios. Vamos a dar el lugar al Espíritu,
que así como Pablo entró en la revelación del capítulo 8, a pesar que en el capítulo 7 Pablo estaba como una persona allí que no encontraba cómo salir de esa concupiscencia, pero el Espíritu Santo le dice: prepárate para escribir el capítulo 8 de Romanos, porque te voy a entregar la victoria, y no solamente para ti, sino también para la iglesia de Cristo, para mi pueblo, para todos aquellos que se acerquen a mí. Padre, gracias, Dios de gloria. Oh, gracias, Padre de la gloria. Que esta palabra entre en los corazones de tu pueblo, Señor, de tus hijos, de cada hombre, de cada mujer que está allí, Señor. Oro por ellos para que a través de esta palabra, Señor, sean bendecidos, edificados, avivados y puedan ya decirle no a la concupiscencia, a los malos deseos, ya salir del estado de la carne y entrar en el Espíritu, para que puedan ser, aleluya, bendecidos, y ya no estarán bajo condenación, sino que ahora estarán bajo justificación por medio de Cristo Jesús. Y el Espíritu Santo se glorifica en cada uno de ustedes. En la audiencia sea bendecida en este momento todo el pueblo de Dios, cada hombre, cada mujer que está allí, sea bendecida en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Amén.